a todos, bienvenidos a mi podcast donde vamos a explorar sobre el vasto mundo de la medicina. Y bueno, en este día vamos a tener a una invitada muy especial que es licenciada en fisioterapia. Y bueno, vamos a hablar de sobre todo las lesiones en el ámbito deportivo y de más que todo del miembro inferior o del tren inferior. Es decir, vamos a hablar más que todo de la rodilla y del tobillo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, la licenciada Adriana Bentancur. Adriana, ¿cómo te encuentras? Hola Roger, excelente, gracias por la invitación. Me alegro que aceptaras. Bueno, ya teníamos mucho tiempo que yo te había dicho que íbamos a hacer una entrevista, que te había invitado, pero bueno, hasta ahorita que pudimos coordinar. Y me alegro mucho que hayas aceptado. Y bueno, para ya ir comenzando, quisiera que le contaras a nuestra audiencia quién es Adriana y cómo llegaste tú a ser fisioterapeuta. Ok, bueno, un placer a todos. Mi nombre es Adriana Betancourt, soy licenciada en fisioterapia graduada de la Universidad Arturo Michelena hace ya casi 3 años, donde en el camino estuve durante 1 año y 2 meses ejerciendo en la unidad de rehabilitación de Punto Salud Valencia como fisioterapeuta, para después iniciar un proyecto que es bien día, que es Fisiotips, ya por mi cuenta. Y bueno, ¿cómo inició la historia de Adri la Fisio? Bueno, básicamente siempre me llamó la atención las carreras del área de la salud, pero no tenía como ese enfoque en realmente qué carrera del área de la salud. Medicina por una parte estaba como dudosa y después, a sugerencia de mis padres, ¿por qué no estudias fisioterapia? Yo, fisioterapia, ¿qué es fisioterapia? Me puse un poco y después dije, bueno, me voy a meter en el curso introductorio, así también, además de entrar a la universidad con un poco. Y bueno, quedé y eso fue amor a primera vista. De verdad que me enamoré totalmente de mi carrera apenas inicié, ya que es una carrera muy humana, donde estás en contacto directo con personas y no hay nada que te llene más como persona que mejorarle la calidad de vida a un paciente, y eso es lo que más te llena como profesional. Wow, me dejaste fascinado, la verdad. Y, y quisiera que, como tú te preguntaste, ¿qué es fisioterapia? Ahora, coméntanos a Ok, nosotros, ¿qué es fisioterapia? bueno, resumiéndolo, es el arte y la ciencia a través del movimiento. Eh, es una carrera de la área de la salud que, así como la medicina, tiene diversos campos de aplicación, donde el fisioterapeuta tiene como función evaluar y diagnosticamos a nivel funcional. ¿Qué quiere decir esto? Es completamente diferente al diagnóstico médico. Los diagnósticos médicos, por ejemplo, te llega el paciente con un esguince de tobillo, nosotros no vamos a evaluar nuevamente si tiene un esguince de tobillo, que se puede hacer a través de pruebas, pero no vamos a darle como diagnóstico tienes un esguince de tobillo, sino que vamos a evaluar a nivel funcional qué pudo haber causado ese esguince de tobillo y además las consecuencias, es decir, si el tobillo presenta una limitación en cuanto al movimiento, si hubo una alteración de la postura producto de la misma lesión o eso fue lo que le causó la lesión, además de las alteraciones de la marcha, es decir, la manera de caminar. Y además de esto, también nos encargamos de promover la buena salud y educamos. Todo esto a través del movimiento. Wow, me dejaste fascinado. Hay varias cosas que no sabía. Y bueno, hablando ya en el ámbito deportivo, ¿cuál es el rol de la fisioterapia en este ámbito, en el deportivo? Bueno, el fisioterapeuta deportivo va igualmente a trabajar bajo un equipo multidisciplinario donde van a estar tanto el preparador físico, el nutricionista, los médicos y otras áreas en pro del atleta. Este va a estar
tanto durante las prácticas como al momento de algún partido, al pendiente para cualquier lesión que se pueda presentar en el campo o también en el caso de los entrenamientos para evaluar el rendimiento, para posterior a ello también generar programas para mejorar la capacidad y rendimiento del atleta y además de generar programas de entrenamiento para prevenir lesiones. Wow, qué genial esto. Y quisiera saber, ¿tú has trabajado con deportistas? He tenido la oportunidad tanto en pasantías cuando fui estudiante como el año pasado que tuve una breve experiencia. Más que todo en el ámbito deportivo es completamente diferente al área traumatológica, que es la que más suelo ejercer, ya que es todo más activo. Es estar pendiente. Claro, siempre vamos a estar pendientes de todo lo que hace el paciente, pero en este caso es más que todo activo que estar en una camilla. Entonces, vamos a estar al tanto de cualquier situación, de los gestos deportivos, que brevemente el gesto deportivo es la acción que realiza un jugador para ejecutar por ejemplo, en el caso del fútbol, al momento de pasar la pelota, cuando hace el pase, eso es lo que denominamos el gesto deportivo. Entonces, eso también lo trabajan los fisioterapeutas para así también evitar que se genere una lesión, ya que una mala ejecución del gesto deportivo puede generar una lesión. Interesante, interesante, la verdad. Y quisiera algo saber. O sea, estamos hablando de la fisioterapia, entonces hay algo que Eh, una creencia popular de las personas. Y bueno, tú lo subes mucho en tu Instagram, por cierto. Fisiotips es que aparece en Instagram, ¿cierto? Correcto, Per- fisiotips.be. ok, perfecto, para que todas las personas escuchándonos la sigan a fisiotips.e en Instagram. Y bueno, creo que también está en TikTok, ¿cierto? Y Y bueno, YouTube. y YouTube, imagínate, calidad, genial. Y bueno, como hablábamos, esta creencia popular, que es demasiado dicha por personas, y quiero que tú la desmientas. Fisioterapia, Vale. voy a fisioterapia para que me den masajes. ¿Qué tan cierto es esto? Completamente falso. Es un mito que todavía seguimos desmintiendo los fisioterapeutas. Que ojo, nosotros los fisioterapeutas sí aplicamos el masaje, o mejor dicho, la masoterapia, pero este método no abarca lo que viene siendo la fisioterapia, ya que nosotros, como mencioné anteriormente, educamos, evaluamos, tratamos, principalmente prescribimos ejercicio, movimiento, y no es solo masaje, es mucho más que eso con diversos campos de intervención. Así que completamente falso. ¿Y por qué viene esta creencia de las personas? Cuéntame. A ver, tú que más o menos de lo que sepas, también tú antes de entrar a fisioterapia, ¿tú pensabas esto también? Bueno, tengo que confesarlo, sí. Ay, Dios mío. Sí. Lo que pasa es que nuestra carrera es una carrera de mucho contacto. E incluso hay algunas técnicas que no son masoterapia, pero al uno tocar el paciente, cree que realmente le estamos aplicando masoterapia cuando no es así. Entonces, esa creencia de que la fisioterapia es masaje es más que todo por el hecho de que estamos en constante contacto, no solo al aplicar alguna técnica, sino también, por ejemplo, al movilizar en un miembro inferior, en el caso de un paciente, por ejemplo, que está en cama, que no puede movilizar por sí solo, al realizar movilizaciones ya lo estamos tocando. Entonces, al ser esa carrera de tanto contacto, las personas ven que uno está tocando al paciente y creen que es masaje, pero no todo es masaje, es mucho más que eso.
Claro, entiendo. Bueno, te tocó prácticamente ahora desmentir tu propia creencia anterior. Bueno, y bueno, ya ahorita vamos a empezar a entrar un poquito más en el tema ya de lo que son las lesiones en el ámbito deportivo, como dijimos, del tren inferior. Pero bueno, son muchos temas los que vamos a tocar, algunos más profundos que otros, y muy frecuentes en la vida diaria, pero quisiera para ponernos en contexto y para que la audiencia no se pierda tanto, porque de repente profundizamos mucho, entonces para ir desde las bases es a qué denominamos una lesión del miembro inferior. Ok, bueno. Las lesiones pueden ser causadas por traumatismos, que viene siendo cuando un impacto, un golpe, o también puede ser en el caso del deporte, un sobreentrenamiento, como mencioné anteriormente, una mala ejecución del gesto deportivo, o también puede influir mucho una lesión, lo que es el antecedente. Es decir, si tuvo una lesión anteriormente que no fue tratada, esa lesión que no fue tratada anteriormente a futuro puede generar nuevamente la misma lesión o incluso otra lesión. ¿Y qué pasa? Existen dos tipos, vamos a clasificarlo en dos. Las lesiones a nivel de partes blandas, que esto puede abarcar, por ejemplo, las lesiones de los ligamentos, que aquí se incluyen los esguinces, las lesiones de los músculos, que puede ser un desgarro, las lesiones tendinosas a nivel del tendón, las famosas tendinitis, y en el caso del miembro inferior, las lesiones a nivel de los cartílagos, como por ejemplo en la rodilla, que tenemos los meniscos. Ahora bien, tenemos por otra parte las lesiones esqueléticas, que es directamente el hueso, es decir, las fracturas. Tenemos esas dos clasificaciones de lesiones en lo que es miembro inferior y también, bueno, en general. Wow, hay demasiadas lesiones, la verdad. Y bueno, o sea, estás hablando también de muchas lesiones que yo he escuchado y obviamente también en mi carrera he aprendido varias de estas lesiones, pero se suelen escuchar mucho también por ejemplo, escuchando en la televisión, en el fútbol, uy, el futbolista tiene un esguince, tiene una rotura de ligamento, etcétera. Y quisiera, ya entrando a los deportes, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en un deportista? En el deporte general tenemos, como lo mencionaste, el esguince es una de las lesiones más comunes, no solo en el ámbito deportivo, sino también en la vida diaria. Tenemos también en nivel de rodilla la lesión también de ligamento, lo que viene siendo cruzado anterior. A nivel de estructuras cartilaginosas tenemos los meniscos. En lo que viene siendo el tobillo también tenemos las lesiones del tendón de Aquiles, que son una de las lesiones más frecuentes en lo que viene siendo el tobillo y también en general. Perfecto. Bueno, hablaste de varias lesiones. También quisiera yo saber, ya que sabes que yo estaba comentando con un amigo, bueno, también es amigo tuyo, que es Edgar, acerca de varios deportes que causan lesiones y que hay algunos deportes que, bueno, obviamente tienen menos contacto y hay menos lesiones, como hay otros que sí tienen mucho contacto, como el fútbol. Entonces, estamos preguntándonos cuáles eran los deportes que suelen ser más peligrosos o más propensos a lesiones. Y desde tu punto de vista quisiera yo saberlo. ¿Cuáles son esos deportes? Ok, voy a englobarlo en tres. Como lo mencionaste, en primer lugar, el fútbol. Tenemos el fútbol, que es un deporte de contacto, como también lo es el rugby, el fútbol americano. Tenemos en segundo lugar el baloncesto y en tercer lugar el tenis. Ahora bien, entre el fútbol y baloncesto, abarco tres deportes diferentes, pero que tienen también cosas en común. El fútbol y el baloncesto son deportes de contacto, donde pueden chocar jugadores y esos son uno de los factores de riesgo para generar lesiones. También están los cambios bruscos de dirección o movimiento, que esto abarca tanto en el fútbol, baloncesto como en el tenis, principalmente el tenis.
A diferencia de los dos primeros, el tenis, cuando están pasando la pelota y, por ejemplo, el jugador está del lado derecho y la pelota no va hacia el lado derecho, sino hacia el lado izquierdo. El jugador tiene que hacer un cambio de velocidad y un cambio brusco para poder llegar hacia el otro lado. Y esos cambios bruscos, si se realizan de repente, pisa mal o hace una mala ejecución del gesto deportivo, puede generar lesiones. Y trotando también se puede lesionar a una persona. Sí, también es posible, más que todo por el mal uso, o sea, es decir, el calzado inadecuado, el terreno irregular. ¿Qué pasa? Cuando estamos caminando en una superficie lisa no hay problema, pero si tenemos un terreno donde pueden haber huecos, si uno está trotando y de repente puede pisar o caer en ese hueco, uno puede lesionarse. Y por supuesto, el calentamiento es esencial no solo en el trote, sino en todos los deportes y ejercicios que vayamos a realizar. Si no hay un calentamiento previo, podemos estar susceptibles a presentar lesiones. Si el terreno irregular pisamos mal, estamos susceptibles a lesión. Y bueno, por supuesto, el calzado. Bueno, hablas del calzado y bueno, con razón yo me he lesionado mucho jugando fútbol o trotando porque a veces uso calzado desgastado. No lo voy a negar, admito el pecado. Y bueno, Y bueno, el problema del calzado, ay, disculpa que te no, no, interrumpí. tranquila, habla. El problema del calzado es que, por ejemplo, está, como tú dices, muy desgastado. Tenemos la suela lisa, para empezar, todo mal. Nos podemos caer, resbalar en un charquito y, bueno, accidente. Como también está el hecho de que el zapato esté tan desgastado que pasa que a nivel del talón, no sé si tanto el público como a ti, alguna vez les ha pasado que usan tanto un zapato que a nivel del talón se forma como prácticamente un hueco. Entonces, claro, eso nos puede generar molestias y a futuro puede generarnos una lesión a nivel del tobillo o incluso altera también nuestra postura, puede también generarnos molestias en lo que es la columna. Y por eso es importante el uso del calzado adecuado en todas las áreas. Por ejemplo, en el fútbol, el calzado es completamente diferente al calzado que uno usa para... Entonces, por eso cada disciplina o cada actividad que vayamos a hacer hay que usar los elementos adecuados. Y hablas del calzado, obviamente, quisiera saber también los tacones, ¿afectan también? Por supuesto, de hecho, en inicio mencionamos los esguinces, esto se relaciona mucho también con los esguinces. Los tacones, sobre todo las mujeres, cuando usamos un tacón muy alto, por ejemplo, más de 4 centímetros, ¿qué sucede? Que tenemos la tendencia a perder el equilibrio y si realizamos una mala pisada o perdemos el equilibrio, tenemos la probabilidad de torcer el pie o, mejor dicho, generarnos un esguince. Así que sí, los zapatos de tacón afectan mucho. Wow, wow. Bueno, no sabía que podía causar esguince los tacones. Lo que sí sabía era que los arcos palmares, Mucho. lo que sí sabía era lo de los arcos del pie, los arcos plantares que se deforman, pero Claro. no sabía lo de los esguinces. Aprendí algo nuevo hoy. También, además de lo que viene siendo los esguinces, también puede generar un acortamiento a nivel del músculo trisexural, o bueno, como mayormente los conoce el público, la patata. Puede generar un acortamiento, como también puede generar alteraciones de la postura e incluso al alterar el arco, puede también ser un factor de riesgo para que se pueda generar una fascitis plantar. Muchas cosas pueden pasar con el uso frecuente de tacones, Wow, no solo los esguinces, pero es lo cuento los esguinces. wow, wow.
Bueno, habla de 15, hemos hablado, ya nos estamos metiendo a profundidad para entrar ya en el tema de los 15 y después ya profundizando con otras lesiones en los deportes. Quisiera que me comentaras de la base, la definición, ¿qué es un esguince? ¿Qué rayos es un esguince? Porque siempre decimos, tengo un esguince, pero yo cómo sé y qué es un esguince y cómo sé que tengo un esguince. O cómo puedo pensar que Ok, tengo un bueno, esguince, claro, porque al final eso se diagnostica ya en consulta. claro. Bueno, el esguince es una lesión que se genera en el tobillo a nivel de los ligamentos. Principalmente vamos a definir los ligamentos para poder entrar un poco más en contexto. Los ligamentos son estructuras que están alrededor de la articulación y esto nos va a generar un medio de soporte y también protección para evitar que los huesos se salgan de su cavidad. Cuando nosotros realizamos un movimiento, esos ligamentos se pueden tensar para evitar que los mismos huesos, como mencioné anteriormente, se salgan de su cavidad. Cuando, en el caso del esguince de tobillo, nosotros nos doblamos el pie hacia adentro, ese ligamento se tensa más de la capacidad que él tiene. Entonces ahí es cuando se produce el esguince de tobillo, que puede clasificarse en tres tipos. El primero es cuando hay una leve distensión de ese ligamento. El segundo, cuando hay una ruptura parcial. Y la tercera, que es cuando hay una ruptura total. Como yo, siendo por ejemplo un paciente o una persona que está haciendo su deporte, tiene su golpe, bueno, que una vez me pasó por cierto que tuve un esguince, se dobla el tobillo, ¿cómo yo diferencio como persona habitual cuando tengo un esguince de primer grado o un esguince de tercer grado? Bueno, eso mayormente lo podemos evaluar es a nivel de estudios, porque nosotros por lo menos los fisioterapeutas podemos evaluar si tienes un esguince de tobillo a través de lo que viene siendo pruebas y también la palpación, pero determinar si tienes grado uno o 2 para ser 100% seguros, habría que hacer estudios. Claro, lo que viene siendo grado uno, grado 2 y grado 3, además de lo que mencioné principalmente, también se diferencia lo que es la inestabilidad en la articulación. El grado uno no hay una inestabilidad muy grande. Más que todo es en el esguince grado 2. Y además de que en el esguince grado 2, porque en grado uno no se suele ver tanto, es la inflamación que se puede venir también acompañado de edema. Es mucho más fuerte que el grado uno, que es más que todo leve y tiene una recuperación más rápida. Hablas de recuperación y quisiera que me comentaras cómo es la rehabilitación en los pacientes que tienen esguince y bueno, primero también dividir la rehabilitación en grado uno, grado 2 y grado 3. Ok, bueno. En, Indiferentemente, los tres casos, entre más temprano se inicie la rehabilitación, el paciente va a tener una recuperación, o mejor dicho, un progreso exitoso. Porque, ¿qué pasa? Antes se tenía más que todo el método de tratamiento era colocar un escabel o incluso un yeso o las famosas botas. ¿Y qué pasa? El tobillo quedaba completamente inmóvil. E incluso si el yeso abarcaba la rodilla, también se veía afectada la rodilla. Pero vamos a quedarnos más que todo en el tobillo. ¿Qué pasa? Que en una estructura, cuando deja de moverse, pasa como el dicho que nosotros tenemos, lo que no se mueve se atrofia. Pero vamos a tener un ejemplo más sencillo. Si al carro tú no le echas gasolina, va a llegar un momento que va a dejar de moverse. Lo mismo va a pasar a nivel del tobillo. Al dejar de moverse, entre todas las estructuras se va a dejar de producir líquido sinovial, que es, vamos a decirlo, el aceite que lubrica nuestras articulaciones. Además de eso, se van a crear adherencias. Y claro, cuando se retire ya sea el yeso o la bota por ese periodo de reposo, el tobillo que va a pasar va a quedar completamente inmóvil.
el rango de movimiento va a ser completamente limitado. Entonces, entre más temprano se inicie la rehabilitación, va a ser más exitoso el progreso de ese paciente. En el caso del grado uno, que es la ligera distensión, el proceso de rehabilitación puede ser en 1 o 2 semanas. Claro, el paciente después de pasar con nosotros también va a continuar con los ejercicios que le indicamos. En el EGINCE grado 2, sí, ya la recuperación es un poco más lenta porque, como mencioné anteriormente, hay una ruptura parcial o distensión, perdón, una ruptura parcial. Y además de eso, va a estar eso completamente con edema. Y el grado 3, dependiendo del caso, puede o no incluir cirugía. Ya es un caso un poco más complicado porque ya la ruptura es total, entonces el proceso va a ser más lento. Y una pregunta, por ejemplo, bueno, hace tiempo, mucho hace tiempo yo estaba niño, mi mamá tuvo un esguince y, y le pusieron su yeso. A esas personas, por eso me acordé por eso, a esas personas que le colocan yeso, luego de haberle quitado el yeso, como tú dices, tienen menos movimiento. ¿Cómo se puede esas personas rehabilitar para volver a tener ese movimiento? Ok. En esos casos, igual vamos a tratarlo como el paciente del anterior caso. Pero ¿qué va a pasar en este caso? Como tuvo ese tobillo mucho tiempo inmovilizado, se creó todas esas adherencias en las estructuras y por ende la limitación del movimiento va a ser grande. Además de que puede también venir acompañado con debilidad producto de la misma inmovilización. Entonces, en esos casos, primeramente nos vamos a enfocar en aplicar un abanico de técnicas para fomentar la movilidad nuevamente en esa articulación, para después de fomentar, ir liberando también las adherencias y que pueda nuevamente movilizar. Y después de eso también iniciamos con lo que viene siendo la etapa de fortalecimiento, pero para eso primero tenemos que enfocarnos en liberar esas adherencias y fomentar la movilidad, que eso sí puede tardar un poco. Entonces, es paso a paso hasta por fin llegar a la parte del fortalecimiento y reeducación de la marcha, que es la manera de caminar para que ese paciente continúe con su vida y también lo preparemos para evitar una recaída de la lesión, porque puede pasar. Los esguinces de tobillos, cuando no se tratan, son pensos y nuevamente un esguince en la misma zona. Bueno, quisiera ahora que me expliques por lo menos un ejercicio. Regálanos un ejercicio para Vale. rehabilitación de 15. Ojo, quiero aclarar antes de iniciar que siempre que hagan ejercicios estando con lesión, vayan con un profesional, no con ejercicios de YouTube, por favor, porque lo que a unos les funcionan, a otros no les funcionan y los que no les funcionan pueden también agravar ya la lesión que presenta. Entonces, Exactamente. Eso, y perdón por interrumpirte, pero eso que explica es muy importante porque, o sea, esto es informativo, pero también para que este podcast, para que las personas obviamente acudan a la fisioterapia, porque como dices, o sea, se pueden lesionar más. Es lo mismo que ocurre en la medicina, que la gente utiliza omeprazol como si fuera un protector gástrico y no lo es. Entonces yo cometí no el se pecado. automedique. Exactamente. En este caso, con la fisioterapia, estos son medicamentos también, pero no son tratamientos también, pero por más que no sean de medicamentos, pero también se denominan tratamiento. Entonces lo mismo, Claro, no se automediquen tampoco en esta parte también. Entonces, bueno, continúa ahora sí, disculpa interrumpirte, pero es que de verdad esto es importante tranquilo. y yo también quería Son cosas que hay que aclarar. aclarar. Sí, exactamente. Hay que aclararlo sí o sí. Y bueno, coméntame, un ejercicio entonces para rehabilitar en la fisioterapia. Ok. Uno sencillo. Nosotros los fisioterapeutas podemos
crear ejercicios con nuestra imaginación, con lo que tengamos en la mano. Un ejercicio que podemos usar para los esguinces de tobillo ya en la etapa de fortalecimiento. Entre las diversas herramientas podemos incluso usar una pelota, ya sea esas pelotas grandes, que no sé si algunos lo han visto en yoga, nosotros le decimos balón suizo, que es la pelota gigante. O también puede ser una pelota de esas pequeñas que uno usa, por ejemplo, para la playa. Entonces, colocamos la pelota, ya esto es más que todo la parte de fortalecimiento. Colocamos la pelota y tenemos el, la pierna y el tobillo. Los tenemos descansando ahorita. Y con el tobillo vamos a empujar y regresar. Empujar y regresar. No vamos a empujar y soltar de una vez el pie, es realizar todo el movimiento. Esos son uno de los ejercicios que podemos incluir entre las diversas métodos de tratamiento o herramientas al momento de abarcar un esguince ya en la etapa de fortalecimiento, que es cuando queremos recuperar o fortalecer esa estructura que después de haber pasado por todo ese proceso tuvo una debilidad a nivel de lo que viene siendo los músculos del tobillo. Wow, no sabía que con una pelota más pequeña también se podían hacer ejercicio. Y lo que tú comentas, que con la imaginación, es decir, que con cualquier cosa se pueden hacer, entonces me imagino, supongo Con yo. cualquier cosa. Qué genial, qué genial. Ok, ahora ya pasando a hablar de otras lesiones, y vamos a hablar de una lesión muy frecuente que se habla, por ejemplo, también mucho en el fútbol. Bueno, que todas las lesiones se hablan también en el fútbol, que es la grandísima rotura del ligamento, que bueno, tenemos los ligamentos cruzados, etcétera, pues. Pero también quisiera que me aclares algo, que es una vez a un amigo, un traumatólogo, un amigo que tuvo una lesión, le comentó de que los esguinces no existen en la rodilla, sino que solo lesiones y las roturas. Entonces quisiera que me aclararas tú de tu experiencia, porque yo lo leí en un libro, y bueno, dos libros exactamente, que me parece que sí existen esguinces, que lo clasifican y todo en grado uno, grado 2, grado 3. Entonces quiero que me comentes de tu experiencia. ¿Existe esto denominado esguince? Realmente, como tú mencionas, en los libros hay algunas fotografías que cuando hablan de la lesión de los ligamentos mencionan esguince, pero realmente cuando hablamos de esguince nos podemos referir más que todo a lo que es el tobillo o también puede ser a nivel de la muñeca. A nivel de rodilla, cuando hay una lesión, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior, se suele es denominar lesión, valga la redundancia, del ligamento cruzado anterior. No se suele usar tanto esa terminología de esguince, esguince más que todo para tobillo. Ok, pero ¿existe o no existe? Yo lo clasificaría más que todo, como te digo, de tobillos. Ok, perfecto. Bueno, aclarado esto, ya pasamos ahora a lo que son las lesiones de la rodilla. Y quisiera que me comentara, ¿qué es una rotura de ligamento y por qué es tan frecuente? A nivel deportivo es más que todo frecuente, principalmente en el caso, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior, un mal aterrizaje. Por ejemplo, estando un jugador salta y al momento de pisar, el realizar el aterrizaje de una manera, vamos a decir, inadecuada, puede generar una ruptura de este ligamento que cuando se lesiona es de gravedad porque el ligamento cruzado anterior es una de las principales estructuras de la rodilla que provee estabilidad en lo que viene siendo la articulación de la rodilla. Entonces, cuando se lesiona, tenemos inestabilidad, porque ¿qué pasa? Este ligamento, además de como menciono, la estabilidad, él
se tensa. Al momento de extender la rodilla, él evita que la rodilla se te vaya a ir, coloquialmente hablando, para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se lesiona, va a haber mucha inestabilidad y también estos ligamentos, perdón, este ligamento se puede venir acompañado de lesiones como el menisco y otras estructuras que, bueno, ya aquí vamos a profundizar un poco, pero puede pasar también que este ligamento se lesione con tanto el menisco interno como el colateral interno, que es la famosa tríada infeliz, que es el nombre que podemos decir aquí para no censurarnos, Sí, sí. que es una de las peores lesiones que puede ocurrir en el deportista, porque esto es principalmente de carácter de urgencia, porque ya no es solo el ligamento cruzado anterior que provee el principal soporte y protección y estabilidad de la zona, sino que incluso también es el ligamento colateral interno que trabaja en conjunto con el anterior y el menisco interno, que los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas que se encuentran entre las rodillas y estos proveen un medio de amortiguación, es decir, van a ser como las almohadillas de la rodilla que soportan todo nuestro peso. Entonces, estas tres estructuras se lesionan al mismo tiempo y el jugador va a quedar completamente incapacitado. Y no solo es una, sino tres estructuras, por ende, el proceso de recuperación para que nuevamente pueda reintegrarse a la actividad deportiva va a ser larga. Se puede hablar de más de 9 meses que luego de la cirugía puede pasar este jugador para poder volver al campo. Nos metimos un poco ya con lo profundo, pero Sí, bueno, un tema sí. sale del otro. Wow, pero 9 meses. ¿Por qué tanto tiempo tarda en sanarse estas estructuras? No es solo o sea, no es solo el post cirugía, sino el hecho también de que las estructuras se recuperen, sino también el proceso de rehabilitación para que pueda después el jugador volver al campo. Entonces, todo eso es un tiempo de preparación que no es que operas al paciente y de una vez va a iniciar, no, sino que operas y vamos a empezar a tratar esas estructuras y pasa por diferentes etapas hasta llegar a la última etapa donde ya directamente nos enfocamos en o sea, el reintegro del deportista para volver al campo. Son muchas etapas que tiene que pasar y como fueron tres estructuras importantes en la rodilla afectadas, es un proceso que toma su tiempo. Y bueno, hablaste de cirugía. Ahorita hablamos un poquito más de la triada que mencionaste. Infeliz. Infeliz. Bueno, No nos vayan a censurar. porque es que lo hice para ponerlo en contexto porque tiene otro nombre, pero que no vamos a decirlo por la censura posiblemente. Pero bueno, el otro, lo que están hablando también de la rotura del ligamento cruzado, después hablamos como te digo de la triada, y hablaste de cirugía. ¿Cuándo requiere cirugía una rotura del ligamento cruzado? ¿O siempre la requiere? Todo va a depender del caso. Hay casos donde puede, después de lesionarse, directamente tratamiento conservador y el atleta vuelve al campo, como pueden haber casos donde necesita la cirugía y después es que inicia el proceso. Ya eso, para determinar qué tratamiento es factible, ya sería en torno a la evaluación del atleta, si realmente lo requiere o no. Todo va a depender del caso. Y después una cirugía cómo son los programas de rehabilitación, qué es lo que más o menos sigue, cuáles son las pautas y cómo va porque yo más o menos pues, he visto que el progreso siempre va avanzando en el sentido, bueno, obviamente va avanzando, pero en el sentido de que siempre va haciendo ejercicios cada vez más exigentes. ¿Cómo es este proceso? Cuéntame. Correcto. Obviamente no vamos después de la cirugía, vamos a meter
el jugador al campo, no, es que hay que preparar ese tejido que estuvo afectado progresivamente, como tú mencionas, cargas, es decir, ejercicios, vamos a cargarlos progresivamente hasta reintegrarse al campo. Para ello, después de la cirugía, igualmente seguimos fomentando la movilidad de la zona, ejercicios en torno a las necesidades y lo que también la tolerancia, muy importante luego de una lesión, nosotros siempre trabajamos en base también a la tolerancia del paciente, nunca ir más allá porque, ¿qué pasa? Si a ti te duele realizar este movimiento, tú vas a evitar realizar ese movimiento porque te va a doler. Entonces, uno con el paciente va a educar y va a progresivamente realizar los movimientos dentro de su tolerancia hasta que pueda realizar el movimiento sin dolor. Lo mismo va a ocurrir en estos casos. Progresivamente, la movilidad, los ejercicios y poco a poco se le va a incrementar la carga para que después pueda volver a su actividad sin ningún problema. Ok, entiendo. No sabía varias cositas que mencionaste. Y bueno, nos metemos un poquitico en la triada infeliz, un poquitico, y porque ya hablaste también varias cositas que prácticamente casi todo en realidad. Pero quisiera saber algo más de esta triada, es que, ¿por qué suele ocurrir? O sea, ¿qué es lo que, cuál es ese factor de riesgo? ¿Cuál es ese movimiento que hace que suceda esta triada infeliz? Es el factor de riesgo o lo que puede ser el principal causante es en deportes de contacto, principalmente deportes de contacto donde puede haber un choque, como lo mencioné al inicio, los factores predisponentes a que se pueda generar esa lesión, como también un deportista que no tiene una buena preparación. Si tú no estás preparado para una actividad y tú de una vez vas a realizarlo, te puedes lesionar porque tu cuerpo no está adaptado a altas exigencias. O sea, para tú poder llegar a un nivel tienes que ir progresivamente cargando, así como lo expliqué con la rehabilitación, lo mismo cuando uno está en el campo, uno tiene que progresivamente realizar para poder llegar a hacer esa actividad, no de golpe. Entonces, cuando el deportista se sobreexige, puede generar que esas estructuras se vean susceptibles a que se lesionen. El menisco es una estructura que se puede lesionar tanto por un impacto como por cambios bruscos de dirección o movimiento. Y los ligamentos, en torno al ligamento cruzado, como lo mencioné, un mal aterrizaje. Y el ligamento colateral interno por un golpe. Entonces, claro, el golpe o el impacto, cuando, por ejemplo, hay un pase y chocan, eso puede generar que o una estructura se venga o todas se vayan a lesionar. Entonces, más que todo es a nivel de los traumatismos, es como la factor predisponente o el factor principal que puede generar esta lesión, que sin duda alguna es de suma gravedad. Y un deportista en esta lesión puede volver a realizar este deporte. Por ejemplo, futbolista. Ok, sí, es posible, luego obviamente del proceso de cirugía y de haber pasado todo el proceso largo de rehabilitación, puede retomar sus actividades y sin ningún inconveniente. Claro, eso sí, teniendo en cuenta todas las indicaciones y pasando por todo el proceso sin saltárselo. Claro, claro. Y bueno, hablaste también, bueno, estamos hablando también, ya hablamos de los ligamentos, mencionaste ahorita los meniscos, que es parte de esta triada infeliz. Y quisiera saber cuáles otro tipo de lesiones son frecuentes también en los meniscos. Y bueno, esa es la pregunta. Bueno, realmente lo abarqué anteriormente, pero
haciendo énfasis en lo que viene siendo los meniscos, estos se pueden lesionar, como mencioné, por un impacto o también en la rodilla, además de realizar los movimientos de flexión y extensión, que es cuando subimos la rodilla y bajamos. Él también realiza movimientos que se conoce como deslizamientos que se traducen en rotaciones, que es básicamente de la articulación femorotibial. Aquí profundizando ya un poco. ¿Qué pasa? El menisco interno tiene la particularidad de que, además de ser en forma de C, es decir, más abierto, este está anclado al ligamento colateral interno. Entonces, cuando la rodilla se flexiona y se generan estas rotaciones, específicamente hacia afuera o externa, el menisco queda comprimido, o mejor dicho, atrapado, producto del mismo anclaje que tiene el ligamento. A diferencia del menisco externo, que este no presenta ningún anclaje y por ende al momento de realizar los deslizamientos, o mejor dicho, las rotaciones, él no va a quedar comprimido como lo va a hacer el interno. Entonces, si el jugador tiene una caída con la rodilla hacia adentro, se puede lesionar el menisco interno. Es más probable que se mencione, perdón, se lesione el menisco interno que el externo. Además de todas esas características que mencioné, es el hecho de que uno cae más que todo con las rodillas hacia adentro que con las rodillas hacia afuera también. Entonces, en estos casos que tenemos dos meniscos, se va a lesionar más el interno que el externo. Y bueno, y entre estas lesiones, ¿cuáles tendríamos? Desgarro, supongo, ¿no? Sí, puede haber una ruptura. Existen varias, diferentes tipos de ruptura. Está el pico del oro, que es cuando hay una ruptura que va desde el cuerno anterior y posterior del menisco. Claro, aquí es un poquito complicado explicarle sin imágenes, pero existen diferentes tipos. Está esa, está el asa de cubo doble, que es cuando básicamente el menisco se desgarra y se extiende. Está la longitudinal, está la transversal, que bueno, sería más fácil explicarlo con imagen, pero existen esas clasificaciones en torno a la ruptura del menisco. Y cómo, o sea, yo, por ejemplo, estoy jugando fútbol o estoy trotando, ¿cómo yo Sí. identifico que tengo una lesión de menisco, un desgarro, por ejemplo? Ok, a nivel de fisioterapia, nosotros lo podemos evaluar mediante pruebas especiales. O también está la palpación, que básicamente vamos a tocar en la rodilla, en cierta zona, para determinar si está lesionado o no. Y la prueba especial es un poquito más específica. Básicamente las pruebas especiales son pruebas que nosotros realizamos para evaluar la presencia de una lesión. Entonces, está la prueba, por ejemplo, de McMurray y la prueba de Apple, que son específicos para los meniscos, para determinar si se lesionó o no el interno o el externo. Ya para determinar lo que viene siendo la clasificación, es decir, el tipo de ruptura, ya ahí habría que realizar estudios por imagen, ya eso viene siendo la parte del médico, pero nosotros como fisioterapeutas, si queremos saber si hay una lesión del menisco o no, realizamos las pruebas especiales junto con la palpación. Y bueno, si estamos presentes y se cae el atleta, podemos también tener ya una imagen o una evaluación previa de qué pudo haberse lesionado en esa zona. En este caso de Ya lesión, directamente evaluamos, pues. claro, claro. Y en este tipo de lesiones, ¿cómo es la rehabilitación? ¿Cuál es todo su proceso?
Y bueno, también quisiera saber cuánto es el proceso también de recuperación, cuánto tiempo dura. Ok, bueno, me faltó aclarar ya que mencionas lo del tiempo, en la anterior que te mencioné las semanas y los meses, es importante aclarar que estos tiempos son un aproximado. Puede haber pacientes o atletas que tengan una recuperación temprana antes de ese periodo aproximado, como otros que el proceso se alargue. En el caso de los meniscos, la recuperación suele ser de aproximadamente 6 meses o más, incluso puede llegar hasta el año, ya que los meniscos, a diferencia de, por ejemplo, los tendones y los músculos, son estructuras avasculares. ¿Qué quiere decir avasculares? Que no reciben un aporte sanguíneo. Entonces, el proceso de recuperación va a ser mucho más lento que un músculo que está constantemente recibiendo un aporte sanguíneo para poder regenerar y recuperar todo el tejido lesionado. Bueno, ya dejando de lado lo que son los meniscos, vamos a pasar lo que ahora son las fracturas. Y quisiera saber, bueno, más que todo las fracturas de la tibia, ya que son las que más afectan a la hora de caminar, y más que todo en los deportistas, pues. Quisiera que me comentaras cómo es el proceso de rehabilitación en estas fracturas. Bueno, una vez que haya generado la fractura y posterior se haya colocado el yeso, igualmente podemos abordar el caso en, tratando el paciente tanto en la pierna sana como en las estructuras que no abarquen el yeso, para así cuando se vaya a retirar el yeso, haya un proceso de recuperación más exitoso. Porque cuando uno le colocan un yeso, mayormente las personas piensan que hay que esperar, hay que tener el tiempo del reposo, que sí, obviamente, estando el yeso no vamos a movilizar lo que viene siendo esa zona, pero está en la pierna sana del otro lado que puede hacer ejercicio, están las estructuras donde no está abarcado el yeso, que también puede movilizar. Obviamente hay ciertas cosas o ciertos ejercicios que van a estar limitados, todo va a depender del caso, pero igualmente estando en ese proceso con su yeso, mientras esperamos a retirarlo, podemos igualmente tratar para evitar que haya una debilidad, que ciertas estructuras pierdan la movilidad. Entonces, se puede tratar al paciente y después que se retire el yeso, igualmente continuamos ya con el proceso más específico de ambos lados hasta, bueno, ya culminar todas las etapas del tratamiento, llegando ya a la reincorporación del atleta en el deporte. Entiendo. Y más o menos el tiempo, ¿cuál es el plazo que duraría este tipo de rehabilitación? Bueno, esto puede durar más de 8 semanas. Ok, y si una fractura totalmente la peor que tú sepas que haya, que exista, ¿cuánto más o menos podría durar? La peor fractura pudiéramos considerar una cominuta. La cominuta es básicamente el hueso se dividió en muchas partes. Esa sería la peor fractura de todos, es como la peor. Y claro, el proceso va a ser mucho más lento porque hay que esperar el tiempo que todas esas partes se vuelvan a unir, el proceso de regeneración del tejido y claro, después que se retira el yeso, iniciar, pero como mencioné anteriormente, el hecho de que esté el yeso en la zona no significa que la pierna contralateral, es decir, el otro lado, no podamos tratarla. Las estructuras donde no esté abarcado el yeso,
por ejemplo, la cadera no se puede movilizar, ciertos movimientos limitados, claro está, pero las estructuras donde no está abarcado el yeso se puede igual realizar ejercicios con moderación. Y bueno, después de que se haya retirado el yeso, iniciar todo el proceso. Pero así como tal, el tiempo, como mencioné, más de 8 semanas. Como dije, el tiempo es realmente un aproximado, todo va a depender del paciente y el caso, pero 8 semanas en adelante. Y para volver a realizar deporte de manera profesional, por ejemplo, fútbol, básquet, ¿cuánto tiempo tardaría? O sea, ¿tardaría más de 8 semanas o sería también el mismo plazo de una persona normalmente que no haga tanto deporte? Bueno, si seguimos hablando del mismo caso de la fractura comminuta, probablemente 1 año. Wow. Bueno, y sabes, también quería comentarte algo de un deporte o un baile que es el ballet, que suelen haber muchas lesiones. ¿Qué lesiones son frecuentes en este tipo de práctica? Oye, a nivel del ballet es más que todo frecuente el esguince de tobillo, las lesiones del tendón de Aquiles, también se puede generar fracturas y lo que viene siendo la fascitis plantar. Ok, ¿y cómo se rehabilita, por ejemplo, una fascitis plantar? Ok, la fascitis plantar es básicamente la inflamación de la banda de tejido que está en todo el arco de pie. Entonces, en estos casos se trabaja en primera instancia técnicas manuales, también se puede aplicar ondas de choque. Las ondas de choque son beneficiosas en estos casos y además de eso, obviamente los ejercicios para después la persona pueda reincorporarse nuevamente al ballet. Hablas de las ondas de choque y quisiera que me hables un poquito de eso y también de qué otros avances han habido en este caso para la rehabilitación y las terapias de fisioterapia. Cuéntame. Ok, bueno, las ondas de choque es básicamente un método de tratamiento que ahorita tiene mucho auge y es porque en pocas sesiones el alivio del dolor es notorio, además de que, por lo menos en el caso de la fascitis plantar, las ondas de choque dan grandes resultados, también porque ayuda en lo que viene siendo procesos inflamatorios y donde se requiere el estimular el proceso de regeneración en casos de inflamación. Entonces, lo que son desgarros, lesiones tendinosas, las ondas de choques en pocas sesiones generan beneficios, además de, por supuesto, la analgesia, que es básicamente la disminución de dolor. Entre otras técnicas innovadoras en torno a los avances, está también EPI, o en resumidas cuentas EPI, que es electrólisis percutánea intratisular, que son básicamente agujas que se introducen junto con un eco en ciertas zonas para generar corrientes y esto va a generar una inflamación controlada, permitiendo el proceso de regeneración, además de aliviar el dolor en la zona. Y otros avances también podemos encontrar la infiltración con plasmas ricos en plaquetas. Claro, la infiltración, eso más que todo lo hace el médico, no lo hacemos nosotros, pero es uno de los tratamientos complementarios que ayudan en el proceso de rehabilitación del paciente. Wow, no sabía eso de que comentaste al final. De verdad me deja sorprendente cómo ha avanzado la ciencia. Y bueno, entre estos avances que han habido, también está el de la inteligencia artificial que ahorita ha hecho mucho auge.
aunque es algo que existe desde hace tiempo en realidad, y quisiera saber cómo la inteligencia artificial puede ayudar y te ha ayudado a ti en la fisioterapia. Y bueno, la inteligencia artificial sin duda alguna es una herramienta innovadora que por lo menos en el caso de la fisioterapia, si quieres tener un resumen, por ejemplo, estás buscando crear contenido de ciertas lesiones, quieres buscar un resumen, te puede ayudar a que esa investigación del contenido sea en corto tiempo, a diferencia de uno hacerlo manualmente. Te puede ayudar también en la planificación, si quieres, por ejemplo, en torno a las redes sociales, crear un horario o un tipo de publicación. Te puede ayudar también a guiarte un poco en todo ese proceso, pero sobre todo en la investigación te ayuda en torno a que el contenido que quieras colocar sea resumido y corto. Claro, ya para investigaciones más profundas, sí, ya tocaría hacerlo uno manualmente, pero si tú quieres investigar algo sencillo, quieres hablar un resumen, la inteligencia artificial te puede ayudar. Súper genial. Y bueno, ya hablando un poquito para ya terminar de estas secciones del ámbito deportivo y de las lesiones, ¿cómo una persona se puede mantener sana sus articulaciones, su cuerpo, todo lo que es la parte del tren inferior? Ok, bueno, principalmente vamos a mencionar factores muy importantes en el estilo de vida, que es la hidratación, una buena hidratación, una buena alimentación, ya que si uno no mantiene una buena alimentación, puede generarte aumento de peso, que esto va más que todo acompañado por el ejercicio, el ejercicio, implementar el ejercicio en nuestra vida cotidiana. No es que tengas que correr un maratón, pero puedes todos los días hacer un ejercicio, ya sea 30 minutos, o agarras y un día haces una caminata, otro día empiezas a fortalecer tus brazos, otro día piernas. Vas implementando ejercicio, no solo las piernas, sino todo tu cuerpo en general. Además de eso, también el descanso es muy importante. Y bueno, si ya quieres un plan más específico, puedes también acudir con un fisioterapeuta, ya que los fisioterapeutas no solo abarcamos lo que es el tratar lesiones, sino también la prevención y promover una mejor calidad de vida. Hablas de acudir a fisioterapia y quisiera que me comentaras cuándo yo debo acudir a fisioterapia o cuándo debo acudir al médico. O sea, ¿qué se acude primero o cómo es? Cuéntame. Que bueno, nosotros los fisioterapeutas trabajamos bajo un equipo multidisciplinario, no solo somos nosotros, sino diferentes disciplinas en pro del paciente. Entonces, cuando ocurre una lesión o un accidente, uno acude con el médico y posterior de acudir con el médico, acude con nosotros, donde, como mencioné al inicio, realizamos también nuestra evaluación y en base a nuestra evaluación nosotros formamos nuestro plan de tratamiento enfocado en las necesidades que requiere ese paciente y claro, también en base a las observaciones que vimos en la evaluación. Así que primero es el médico y después iría con nosotros. Entiendo. Y bueno, sabes, hablando también de medicina, bueno, yo soy médico, estudio medicina, futuramente médico, Dios mediante. Pero no solamente para mí y para los estudiantes que nos estén escuchando, sino también para las demás personas que quieran aprender de fisioterapia. ¿Qué libros tú recomiendas para aprender más de esto y también de las lesiones y el tratamiento de estas lesiones en el ámbito deportivo? Ok, bueno, hay un libro que abarca mucho la parte deportiva que se llama, es de la editorial de Panamericana, de Médica Panamericana, Lesiones Deportivas.
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de Bolic. Son tres, pero les menciono Bolic porque los otros dos nombres están un poco complicados de mencionar. Ese libro de verdad que no te profundiza tanto en lo que es la fisioterapia, pero sí te habla de todo un poco y sobre todo la parte de lesiones, también menciona varios ejercicios en ese libro. Así que si les interesa un poco conocer sobre las lesiones deportivas y cómo es la intervención, pueden observarlo en ese libro. Bueno, ya hablando en esta siguiente sección, vamos ya para casi culminar, a hablar de unas preguntas que hizo la audiencia. Bueno, en realidad no hice ninguna encuesta, no me dio chance, sino que le pregunté que quisieras preguntarle a un fisioterapeuta, perdón, a algunos amigos y compañeros de la universidad y pues también compañeros o amigos coloquiales, pues no siempre en la universidad. Y bueno, salieron unas preguntas interesantes y bueno, la primera pregunta es sobre un paciente de artrosis de rodilla, ¿cómo puede hacer ejercicio sin lesionarse? Cuéntame. Ok. Principalmente, hay que aclarar que el hecho de que una persona presente artrosis no significa que no va a poder hacer más nada en su vida. Igualmente puede seguir con su vida aún si presenta la artrosis. Claro, en este caso, quiere hacer algún deporte, es recomendable que evite los deportes de alto impacto, ya que estos pueden agravar ese proceso de artrosis. Es decir, que debe evitar lo que son el fútbol, el baloncesto, deportes como el tenis, e incluso pudiéramos considerar también los deportes de running. Es preferible evitarlos. ¿Qué deportes puede realizar que no le agraven la lesión? Por ejemplo, la natación. La natación es un deporte muy beneficioso y no le va a agravar la lesión. De hecho, le va a ayudar muchísimo. Y claro, igualmente puede realizar sus ejercicios o rutinas de fortalecimiento sin que se le agrave la lesión. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es muy interesante, un poquito larga y bueno, dice que me lesioné jugando fútbol. Es normal que año y medio después de la lesión, esta lesión, según el informe médico, es una lesión meniscal. Y bueno, año y medio después me siga doliendo al afincar o caminar mucho. El especialista le mandó tratamiento de colágeno y a la vez terapia. Todo eso lo realizó, pero igualmente el dolor sigue. Como tal, puede seguir caminando, pero al forzar jugar, por ejemplo, o trotar, o cualquier tipo de deporte, le duele. Y esto sigue hasta el sol de hoy. ¿Qué pasa si esta persona no lo sigue, no lo resuelve en unos años? Si el problema persiste y con tratamiento conservador, el problema no tiene una mejora y solo el problema se agrava, lo recomendable es que vuelva a acudir nuevamente con el médico para determinar cómo abordar su caso. Porque lo que sucede en las lesiones de menisco, la primera opción es el tratamiento conservador. En fisioterapia promovemos también el tratamiento conservador, porque muchas veces hay lesiones que se pueden tratar y evitar una intervención quirúrgica. En el caso de los meniscos, el tratamiento conservador, si no presenta un avance, ya sea en lo que viene siendo la movilidad, el dolor, y solo empeora, lo recomendable es que vayan nuevamente con el médico para determinar cómo se puede abordar el caso. Claro, ese caso abordarlo obviamente el médico y también mantener en comunicación con el fisio con todo el proceso. Súper. La siguiente pregunta nos habla que, bueno, ¿qué recomendaciones das para ir a escalar o caminar un cerro o colina como el que se encuentra en Valencia, Venezuela? Ok, bueno, aquí hay varios cerros.
Si, por ejemplo, hablamos de el cerro que es más común recibir visitas, el Casupo, es un cerro que es bastante empinado. Entonces, la recomendación, además de la hidratación, es al momento de bajar, tener mucho cuidado con lo que es las pisadas, evitar los saltos, porque como es tan empinado, puede uno resbalar o caerse, también porque hay mucha humedad. Entonces, al momento de bajar ese cerro, hay que tener mucho cuidado y también se recomienda bajar de lado, ya que al bajar de lado tienes más estabilidad que al bajar de frente, que puedes aumentar la velocidad e incluso te puedes caer de frente. Entonces, cuando vayamos a esos cerros, que es el Casupo, tener mucho cuidado al momento de bajar. Y al subir, Al subir, em, sobre todo ya cuando estás llegando al final, trata de no ir tan apurado y preferiblemente agachado, porque va a haber ciertas zonas donde básicamente vas a tener que escalar y si vas apurado te puedes caer. ok, entiendo. Bueno, ya eso lo tomaré en cuenta si algún día visito Valencia. Y bueno, y para cualquier cerro en realidad. Bueno, ahora tengo aquí unas preguntas flash, unas preguntas cortas que tengo preparadas. Tienen que ser respuestas rápidas, eso sí. O sea, son preguntas cortas, pero de respuestas rápidas, sin pensar. Bueno, pensar siempre piensas, pero pensar de manera rápida. ¿Estás preparada? Lista. Ok, bueno, primera pregunta. Sales del trabajo y quieres desconectar con el mundo, ¿qué haces? Veo una serie. ¿Y dormir? Ah, claro, dormir es muy importante. Pero si uno llega temprano, serie. Ok, Y si uno llega tarde, bueno, comida y a dormir, pues. El descanso es sumamente importante. sí, sí. ¿Qué te inspiró a convertirte en fisioterapeuta? El ayudar. ¿Qué? Em, Ok, ¿no? ¿Cómo? Sigue. El ayudar realmente. Es una carrera que, como mencioné, estás ahí con la persona, tú ves su progreso desde que inició hasta que salió, o sea, lo estás acompañando y es una carrera que te llena mucho. No hay nada más bonito que tú ves a esa persona que te llega en muletas y sale ya caminando, regresando a sus actividades. Es muy satisfactorio eso. Ok, ¿qué Y bueno, el parte? ayudar. Ok, perfecto. Sí, es que, bueno, aquí rapidito, me interrumpí las preguntas flash. Es verdad que ayudar es lo mejor siempre. Y eso también a mí también me hizo decidir también por medicina. Y bueno, ¿qué parte del mundo te gustaría viajar ya? Ahorita. Mm, París. Pregunta rápida, París. Sí. Ok, ¿qué haces antes de atender un paciente? ¿Alguna superstición? Superstición no, pero me gusta arreglar todo, dejarlo como en orden. Bueno, soy muy organizada también, pero yo diría que más que superstición, como para iniciar el día, me gusta a veces prender una vela aromática, como darle el ambiente. Ok. ¿Compras en la calle o cocinar? No soy muy fan, pero me voy por lo sano, así que cocinar. Si no fueras fisioterapeuta, ¿qué profesión tendrías? Mm, wow. Quizás psicólogo. Wow.
¿Música en inglés o en español? Inglés, siempre inglés. ¿Racha actual de Duolingo? Bueno. Uy, 322. ¡Guau! ¿Ya has estado cerca de perder la racha? No, no, realmente solo he gastado como en total como 3 protectores de racha. Yo creo que la pierdo hoy la racha. La disciplina es muy importante Eso es y la verdad. constancia para todo. Sí, así es verdad. Bueno, un recuerdo feliz que se te venga ya. Un viaje que tuve con mi familia a Mérida. Súper. ¿Cuál es tu mayor virtud? Soy una persona muy enfocada. O sea, cuando me dedico a algo, me enfoco hasta lograrlo. ¿Última vez que lloraste? Está como muy personal. Siguiente. ¿Alguna dieta específica o comes lo que te apetece? Balanceado. En la alimentación es bueno comer de todo un poco, sin abusar. ¿Series o libros? Series. ¿Te has quedado dormida en la universidad? Casi, casi. Es que estaba en el turno de la tarde. Yo era del turno de la mañana, ya para mí el turno de la tarde era agotador, pero no, casi. Ok. Cuando estás en la universidad, ¿qué materia más se te complicó? Neuroanatomía, ¿Y tu me favorita? tocó carnes verdes. Kinesiología, la amé, de verdad, lo máximo. Y el profesor de verdad que la dio excelente. ¿Y sabes cantar? Sí. Pero aquí no vamos a dar demostraciones. ¿Qué canción sueles cantar más que cualquier otra? Una de Avicii, Waiting for Love, es mi favorita. Muy buena. Pide un deseo en voz alta. Dejen el sedentarismo. ¿Cuál es tu ejemplo a seguir? Hay diferentes colegas que admiro mucho, pero si tuviera que elegir a uno entre todos, admiro mucho el trabajo del colega Tony García. De verdad que es impresionante y admirable hasta donde ha llegado y todo lo que está logrando. ¿Y cuándo debo acudir a Fisiotits? Bueno, cuando quieres prevenir lesiones, cuando tengas alguna lesión o si quieres alguna descarga muscular, si quieres corregir algunas alteraciones posturales, estamos aquí para servirte. Bueno, bueno, ya estamos terminando. Quisiera que dijeras que nuestros oyentes, para que sepan, dónde pueden saber más información de ti, contactarte, si necesitan ayuda, cuéntanos. Y bueno, pueden contactarme por medio de mi página principal, que es el Instagram, @fisiotips.be. También me pueden seguir por TikTok, que igualmente cualquier cosa, si me envían algún mensaje, respondo por allí. Igual @fisiotips.be. Y bueno, también tengo Facebook y el canal de YouTube, que es @fisioconadri. Bueno, perfecto. Y bueno, ya creo que abarcamos todo por hoy. De verdad, primero que todo, muchísimas gracias. Más nada que palabras de agradecimiento para que hayas aceptado esta entrevista y también que, bueno, ha sido de verdad muy provechosa y espero que toda nuestra audiencia le sirva de mucho provecho. Y bueno, de verdad, ha sido una conversación fascinante y bueno, espero que muchos la hayan disfrutado y espero que también te la hayas pasado bien y bueno, nos rimos mucho, la verdad. Se logró, se logró. Después de tanto tiempo diciendo vamos a grabar, Adri, vamos a grabar, Roger, vamos a grabar. Por fin, después de muchos meses planeándolo,
esto se logró y bueno, de verdad que agradecida totalmente contigo por la oportunidad, de verdad un honor estar aquí en tu canal y en esta increíble serie que estás haciendo, el trabajo maravilloso. Y bueno, nada, aquí hablando un pedacito de lo que es esta increíble carrera y tanto de qué hablar Sí. de la fisioterapia. De verdad No, que agradecido totalmente por la oportunidad. Y no, bueno, fue un placer. yo agradecido contigo y bueno, espero que el gusto fue mío de verdad y espero que, bueno, podamos en otra ocasión grabar de otros temas y bueno, ya para despedirnos, estén pendientes que también habrán más podcasts próximamente y bueno, hasta la próxima, mantente saludable y curioso. Hasta luego, Adri. Hasta luego. No, 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 era pregunta esa. La anterior era pregunta para responder a tu pregunta. Eh, ah, esto queda en blooper, ya va. Igualmente con el yeso. O sea, no, ya va. O sea, sí se puede, ya va. Sí se puede. Lo que pasa es que me confundí mentalmente explicando. También podemos mencionar la fascitis plantar. Y en el caso de rodilla, puede también verse. Bueno, no, ya va. No, ya va, perdón. Me fui. Más que todo es tobillo. Necesidad de que. No, ¿qué estoy diciendo? O sea, me estoy enredando yo sola. O sea, estoy dando el punto, pero me estoy enredando hablando. No, no, ya va. No. No. Tranquila, no pasa nada. Perdón, me corté. No sé, me perdí en mi propia explicación. ¡Ah! No, no era así el ejemplo. Era al revés. Era la gasolina.